largos que hicimos. Tenemos estado financiero. El que llevaba arqueo, conciliación. Ajá. Ese grande. Es un poquito más grande porque metí unos ajustes más. Ajustes directos. Al final hay ajustes directos. Pero voy a llevar uno igualito el jueves. Que lleguemos para que allá lo hagan. Y ahí vayan revisando conmigo cómo van. Hacerlo allá en clase, para que ahí le terminen de entender. Y en regular, ¿qué año lleva esta clase? Tercero. Los que salen el año que viene. Son solo 2 alumnos. Los que hay. Y bueno, casi nunca se conectan. A veces se conecta uno porque son primos. Uno de los dos se conecta. Marco Alto me había dicho que la iba a llevar, pero no lo veo inscrito. La dejó él. Sí. También otro, el muchacho de Nandaime, pero ese no avisó nada. Yo todavía no he inscrito porque me aparece de algo de asignaturas reprobadas. Ah. Pero sí me aparece la fecha. Lo Ajá. único que no me deja es inscribirlo. Entonces voy a ir, no sé, un día de estos, antes del jueves. Pero te salen las clases que puedes inscribir, ¿no? Sí, es que esta me sale en las que tengo que llevar. Entonces yo le doy y me sale el horario, que solo me sale este. Pero Sí. ya a la hora de darle a aceptar es que ya me dice que no puedo. La demás sí la inscribí, la otra. ¿Qué más lleva? Llevo emprendedurismo, metodología 1 y electiva llevo gestión de ventas. Ya. ¿Y qué te cambiaron de pensum? Sí. Ah, ya. Sí. Es que el otro pensum ya no existe. Tienes que acoplarte a esto. Sí. Tendrías que salir con estos dos muchachos. O con los del Sabatino. Tendrías que acomodar esas clases que ¿Esa clase? las clases que llevan ellos para que puedas salir con este grupo. O sea, ver cuántas clases te faltan de ese nuevo pensum. Creo que son como... Son 8 o 9 aparte de estas 4 de ahorita. Ah, ya, sí, porque ellos tienen metodología 2 que antes no se llevaba, que formulación de proyectos que antes no se llevaba, esas electivas que antes no se llevaba. Y tienen clases diferentes. Sí, emprendedurismo, técnicas de estudio, esa no convalida, ni esa metodología 1. No te la convalidaron. No, yo la llevé con la profesora Jessy, por eso no quería. Pero Porque me dijeron, dicen que esas no las pueden convalidar. Qué bárbaro. Entonces tengo que llevar la 1 y la 2. Técnicas de estudio, comunicación y estudio. Se atrasaron ahí, porque ya llevaría la 2 ahorita. Por eso me sorprendí ahorita que me dijiste metodología 1. Sí, pero la va a dar el profesor Marvin. La va a dar ahorita. Ajá, Marvin. Entonces me quedaría la
La 2. Creo que para el otro viene técnicas de estudio. Sí. No sé qué otro viene. Y ahí las vas metiendo en el día o en el sábado. Sí. Para que ya salga. Ay, sí. Voy a empezar, Vanessa. Estos muchachos no creo que se conecten. Vamos a ver lo que es la auditoría nóminas. Esta semana vamos a ver la parte de teoría que tiene que ver con los procedimientos y las pruebas de auditoría que se hacen a todo el ciclo de nómina. Y ya la parte de hacer la nómina, esa yo le explico en clase presencial. Entonces, la auditoría hace mucho énfasis en lo que es el área de nóminas, porque en el área de nóminas es muy susceptible a que existan errores, omisiones y fraude por parte de los encargados de esta área. Se dice que es uno de los focos rojos en auditoría, por lo mismo, porque estamos hablando de dinero. Entonces, cuando hablamos de dinero, sabemos que pueden haber fugas de dinero. Las nóminas, vamos sobre que primeramente en lo que respecta al control interno decimos que deben de ser varias personas las encargadas de nómina. Es una persona que es la que levanta la asistencia, otra persona la que elabora la nómina, tiene que haber otra persona que revise, otra persona que haga los cheques de pago y otra persona que entregue los cheques de pago. Entonces, varias personas viendo el mismo proceso, eso hace que exista menos capacidad para que una persona pueda cometer un fraude. Después, lo que vamos a ver es que toda la asistencia sea correctamente trasladada a la nómina. ¿Qué cuenta la camisa por Holanda? Entonces, el registro de la asistencia es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque se puede incluir horas ficticias, es decir, tal vez en lo que respecta a las horas extras se da mucho que tal vez el trabajador, por ejemplo, hizo 10 horas de horas extras y la persona que levanta la asistencia pone 20, es decir, está poniendo 10 de más. Y entonces, esa 10 de más después se la van a repartir entre el trabajador y el que le levantó la asistencia. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y en revisar esta parte de las horas extras. Otro aspecto que se da mucho es en empresas donde hay muchos trabajadores. Entonces, tenemos, por ejemplo, yo y hacía planilla de un proyecto en el cual habían 500 trabajadores. Entonces, en estos 500 trabajadores, puede que quien levante la asistencia incluya trabajadores ficticios, es decir, invente un nombre de un trabajador con un número de cédula, con ciertos datos, y esta persona no trabaja en la compañía. Entonces después esa persona que levanta la asistencia se va a quedar con ese dinero que supuestamente constituye el pago de un trabajador. Entonces en nómina se pueden dar muchos aspectos que induzcan al robo o al fraude. Aquí vemos y en la conceptualización nos dice que el ciclo de nómina y personal involucra el empleo y pago de todos los empleados. La mano de obra es una consideración importante en la evaluación del inventario en industria manufacturera, de la construcción y otra. La nómina es también un área en la cual puede gastarse grandes cantidades de recursos de la compañía debido a la ineficiencia o robo a través del fraude. Aquí nos explica que una parte muy fundamental en esto de la nómina es el Departamento de Recursos Humanos, porque Recursos Humanos ya sabemos que es quien se encarga de reclutar a los nuevos trabajadores y entonces Recursos Humanos debe de tener un listado específico correcto
de cuántos trabajadores hay activos dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque vos tenés una lista de trabajadores a las cuales le vas agregando personas que vas contratando y también le vas dando de baja a aquellas personas que se van o son despedidas de la compañía. Entonces ese dato correcto lo debe de tener recursos humanos y esos datos, recursos humanos, los debe de transferir a contabilidad, porque contabilidad es quien realiza la nómina. En algunas empresas pequeñas, entonces el mismo contador o el administrador quien lleva ese reporte de cuántos son los trabajadores activos dentro de la compañía. Aquí nos habla también sobre la comprensión de la estructura del control interno que debe de existir en el área, la evaluación del riesgo de control, las pruebas de control, las pruebas sustantivas, procedimientos de análisis y pruebas de detalles de saldo. Todo esto nosotros podemos hacer en el área de planilla. Y aquí también nos dice que, por ejemplo, el ciclo de ventas y cobranza incluye tanto ventas como operaciones de entradas de caja y a menudo incluye también devoluciones de venta y cancelaciones de cuentas incobrables. En cambio, la nómina tiene solo una clase de operaciones porque el recibo de servicio de los empleados y el pago por esos servicios a través de la nómina ocurren en un corto periodo. O sea, es fácil determinar o de controlar la nómina porque la estamos haciendo una vez cada quincena, una vez cada mes. Como veíamos en el ejemplo, cuando yo enseño a calcular la nómina catorcenal, que es cada 2 semanas para el área de la construcción. Entonces, dependiendo del tipo de pago que se haga, pero sabemos que se va a dar una vez al mes, 2 veces al mes, 3 veces al mes. Las operaciones tienen mucho más importancia que las cuentas relacionadas del balance general. Aquí vemos que hay varias cuentas incluidas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, podemos tener una nómina por pagar, una cuenta de pasivo que corresponde a los salarios que aún no se han pagado, ya cuando los pagamos tenemos una salida de banco. Entonces ahí tenemos otra cuenta de balance general. Y todas las prestaciones sociales de los trabajadores quedan como un pasivo, que sería las vacaciones, el aguinaldo, la indemnización. También debemos de pagarle al Estado por tener trabajadores. ¿Qué le pagamos? El seguro social. Entonces ahí tenemos un INS laboral por pagar, un INS patronal por pagar. Y también tenemos las retenciones en relación a los impuestos. Porque ya sabemos que la persona que gana más de 100,000 córdobas al año, entonces le debemos de calcular IR. El CIR por pagar es una cuenta de pasivo. Entonces son muchas cuentas de balance general las que están incluidas dentro de una nómina. Y cuando nosotros elaboramos el asiento para registrar la nómina, entonces ahí vemos toditas esas cuentas que nosotros afectamos de balance general. Y siempre vamos a hacer ese ajuste en relación cuando nosotros realizamos un recálculo de nómina y vemos que hay diferencia. Eso lo hacemos en la práctica. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dan una planilla y es los ejercicios que hacemos cuando nosotros nos dan los datos de una planilla y entonces ahí tenemos el asiento con el que se registró esa planilla. Después nosotros vamos a recalcular esa nómina, vamos a ver si hay diferencia y entonces hacemos nuestro propio ajuste con los datos que obtuvimos en nuestro recálculo. Y después las diferencias las vamos a poner como un ajuste. Eso lo vamos a hacer ya con un ejercicio práctico. Los controles internos sobre nómina son efectivos en casi todas las compañías. Las razones para los controles son las severas penalizaciones federales y estatales que se imponen por errores en la retención y pago de impuestos. Y aquí con el empleado, si no se le paga menos. O sea, tener un error en nómina, ya sabes las consecuencias que te va a producir. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que tenemos que cumplir con instituciones gubernamentales como el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que es el INSS, y la Dirección General de Ingresos, que es la DGI, entonces ya sabemos que en cualquier momento el INSS o la DGI llega a hacernos una auditoría. Entonces, si vos te equivocaste, hiciste mal esas nóminas,
El día que te llegue la auditoría de una de estas dos entidades, entonces ahí te van a ver los errores y eso que después te van a poner multas, sanciones y todo eso va sobre tu salario. Y otra cosa muy importante en estos días es que el mismo trabajador ya maneja ciertos cálculos. Entonces, si a vos te dicen, yo voy a ganar 8,000 córdobas al mes y vos ya sabes, he trabajado tantos días y ya manejo cuánto es lo que me van a pagar. Entonces, al momento que vos le quieras pagar menos, el trabajador se va a dar cuenta y te va a reclamar. Y en el caso contrario es donde podría haber problemas porque vos le vas a pagar de más y el trabajador se va a quedar callado y no te va a decir. Ahí sería tu problema, el tuyo, porque en una revisión sobre nómina y ves que le pagas de más, entonces te lo van a quitar a vos. O a menos que a ese momento se lo deduzcan al trabajador, pero se va a generar un problema. Pero por eso es que la nómina tiene que ser realizada por una persona que esté, que tenga mucho conocimiento, que esté concentrado en su trabajo y que después obviamente esta nómina sea revisada por otra persona para que no exista ninguno de estos problemas. Aquí vemos las cuentas en el ciclo de nómina y personal a través de esta figura. Vemos que el efectivo en banco, aquí podemos ver las cuentas que están relacionadas con el pago de la nómina. El efectivo en el banco para los pagos de salario y los pagos de los impuestos. Ya sabemos que debemos de pagar. Aquí también pagamos seguro social, que ahí está. Pago de retenciones de impuestos y otras deducciones y el pago de los gastos acumulados por pagar. Entonces, ¿qué pagamos del banco? En el banco van a estar las salidas. Estamos hablando de planilla en el banco. ¿Qué va a salir? El pago de salario. Salarios, sueldos, bonos, comisiones. El pago de los impuestos. Entonces ya sabemos que tenemos que pagar el IR, tenemos que pagar aquí en Nicaragua el INS laboral, el INS patronal, el INATEC. Y los gastos acumulados por pagar, que ya sabemos que son las prestaciones sociales, como vacaciones, aguinaldo, indemnización, que eso se llama gastos acumulados porque la misma palabra nos dice, se van acumulando. Porque vos las vacaciones las vas a pagar cada 6 meses y mientras no las has pagado, las vas acumulando. El 13º mes o aguinaldo lo pagas una vez al año, del 1 al 10 de diciembre. Entonces, cada mes lo vas acumulando. Y la indemnización o liquidación la vas acumulando y se la vas a dar a la persona hasta que se despida o la persona renuncie, cualquiera de las dos. Mientras tanto, ahí va quedando como un pasivo para la empresa, como un gasto acumulado por pagar. En determinado momento vos lo tenés que pagar. Aquí vemos una parte que tiene que ver con las empresas de producción. Por eso vemos aquí este concepto de mano de obra directa, porque ya sabemos que las empresas de fabricación van a realizar una planilla obviamente del proceso de fabricación. Cuando ves costo, entonces vos ves que además de existir una nómina o una planilla de venta y otra de administración, también existe una planilla de producción que tiene que ver con empresas que fabrican. Entonces, una fábrica, dentro de la fábrica hay trabajadores. Entonces ahí se hace esa nómina aparte para los trabajadores. Entonces por eso es que nos incide en lo que es el inventario y el costo de venta. Por eso el texto nos habla sobre costo de venta en una planilla, porque se está refiriendo a una planilla de costos de producción que tiene que ver con contabilidad de costos. Y ya sabemos que todos los gastos acumulados por pagar, todos los salarios, eso es parte de los gastos de la empresa. Si nosotros tenemos una planilla de venta, sabemos que todo es un gasto de venta. Si tenemos una planilla de administración, sabemos que son gastos de administración. Y si tenemos una planilla de mano de obra directa, sabemos que es costo de producción. Entonces, dependiendo de dónde se genere la planilla, así nosotros la vamos a contabilizar en su respectivo gasto o costo.
Y aquí vemos todas las cuentas que utilizamos. En las funciones de negocios, en el ciclo documento de registro relacionado, nos tiene que ver con todo el proceso de tener trabajadores en una compañía. Comienza con el registro de personal. Aquí es donde les decía que una parte muy importante en la nómina es cuando las empresas tienen un departamento de recursos humanos, porque este recursos humanos tiene esas funciones de contratar, de llevar un registro, de tener expedientes, de realizar pruebas, reclutar. Todo ese proceso lo tiene recursos humanos. Pero si es una empresa pequeña que no tiene un departamento de recursos humanos, entonces el administrador se va a encargar de ciertas actividades que le corresponderían a recursos humanos. Empezamos con el registro de personal. Incluyen los datos importantes como en la fecha en que fue contratado el trabajador, las investigaciones que se hicieron, porque por ejemplo, cuando te están reclutando te piden cartas de recomendación y yo pregunto, yo llamo a esas personas para saber si es cierto. Eso tiene que ver con las investigaciones. También es muy común o muy frecuente pedir lo que son récords de policía, toda esa parte que tiene que ver con integridad de la persona, remuneraciones, deducciones, evaluaciones de desempeño y terminación del empleo. O sea, tiene que haber un registro de todo el personal de la empresa, igual el que ha laborado anteriormente y el que está actualmente. Forma de autorización de las deducciones, incluyendo el número de exenciones de impuestos sobre la renta. Aquí ya sabemos, por ejemplo, este libro es estadounidense, es muy bueno, pero por ejemplo en Nicaragua nosotros ya sabemos que existe la ley de seguridad social, la ley 822, ley de concertación. Entonces cualquier deducción autorizada, nosotros sabemos de dónde viene. Viene de una ley que nos dice, por ejemplo, la ley del IR nos dice que los trabajadores que ganan más de 100,000 córdobas, entonces ya le vamos a comenzar a deducir IR. El que gana menos está exento de ese impuesto. En lo que tiene que ver con el seguro social, ya sabemos que esa ley ha sufrido muchas reformas y ahora está 21.5 hasta 50 trabajadores, 22.5 más de 50 trabajadores para el patronal. Forma de autorización de remuneraciones, su fuente de información es un contrato laboral, autorización de la administración, o en el caso de funcionarios, la autorización del consejo directivo. Esto es muy importante que el trabajador tenga un contrato laboral. Y en el contrato laboral van a estar todas las cláusulas necesarias para que no haya ningún inconveniente, ninguna mala relación entre trabajador y empleador. Entonces en el contrato va a estar su horario, su forma de pago, su salario. Todos esos detalles importantes quedan en el contrato laboral. Entonces, cualquier cosa que tengas duda vos como contador, entonces te vas a revisar el contrato laboral al momento de realizar el pago de la planilla. Tarjetas de asistencia es un documento que indica la hora en que el empleado comenzó y dejó de trabajar cada día y el número de horas que trabajó. Si vemos, anteriormente existía esos libros donde la persona se anota, pero para control interno tener un libro no es un buen control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo hoy fui a trabajar, se me olvidó anotar en ese libro. Mañana que llego a trabajar, me anoto. Entonces vos no te sentís con la obligación de anotarte diario, sino el día que te acordás, me anoto. Entonces no hay un buen control. Hoy en día vemos que existen lo que es la marcación por huellas digitales que tienen las empresas. Entonces ahí ya sí tenés un mayor control porque el trabajador tiene que marcar la hora de entrada, la hora de salida y ahí tenés un buen control. Por ejemplo, en esta empresa donde yo estuve, que la de los 500 trabajadores, allí era el guarda de seguridad quien te marcaba la hora que vos entrabas. Entonces él tenía un order book donde iba marcando la hora que entró cada trabajador. Esa hoja que él levantaba diario al final del día, la pasaba
a contabilidad. Y ahí después contabilidad. El día de pago venía y a revisar esa hoja y ver si la persona, por ejemplo, que la entrada era a las 8, llegó a las 8:30 y el otro día a las 8:45 y así. Entonces venía la deducción. Ahí se deducía a los trabajadores que llegaban tarde. Digamos que no era tan mala la idea porque era otra persona la que levantaba esa asistencia, que es muy diferente a que el cuadernito estuviera en recepción y yo me anotara. Porque como dije, tal vez llegué a las 8:30, nadie se dio cuenta, yo entré a las 8. Yo marco que entré a las 8. Por eso es que ahora está esto automatizado, que es la mejor forma cuando las personas por vía digital marcan las entradas y las salidas. Tarjeta de asistencia, documento que indica las labores en las que un empleado trabajó durante un periodo. Esta firma se utiliza solo cuando un empleado desempeña su actividad en diferentes trabajos o departamentos. En el caso como les decía, teníamos una planilla de 500 trabajadores, era un proyecto de construcción, pero contabilidad no estaba en el proyecto de construcción. En el proyecto de construcción estaba una persona, era un fiscal, quien levantaba la asistencia. Entonces, él era quien llevaba el control de esos 500 trabajadores y después esa asistencia era trasladada a contabilidad al momento de hacer la planilla. Ahí es donde vemos que pueden haber algunas diferencias, porque si esa persona se coludió con otra y puso que llegó a trabajar cuando en realidad no llegó a trabajar porque me cae bien por muchas cosas, entonces ahí se pueden dar esos detalles de debilidades de control interno. Un archivo de operación de nómina es un archivo generado por computadora, incluye todas las operaciones de nóminas procesadas por el sistema en un periodo que puede ser un día, semana o mes. Contiene la información registrada en el sistema y también la información para cada operación, como nombre de empleado, día, pago, neto, bruto, varias cantidades de retenciones y clasificación o clasificación de cuenta. Entonces aquí nos dice que debemos de llevar un archivo, puede ser en Excel, que es lo que más manejamos contablemente. Entonces donde vos tengas, o lo puedes extraer de un sistema contable también, donde tengas todos los trabajadores, su nombre, la fecha que se pagó. Aquí, por ejemplo, tenemos un registro de trabajadores con el número de seguro social. O sea, ese es el identificativo. No una cédula de identidad, número de cédula, sino el número de seguro social. Y obviamente cuánto trabajó y cuándo se le pagó. Un diario de nómina o listado, un reporte generado por el archivo de operación de nómina, incluye el nombre del empleado, el día, pago neto, bruto, varias cantidades de retención, clasificación o clasificaciones de cuentas para cada operación. Entonces, igual, tener un diario o un listado de todos los trabajadores, cuándo se le pagó, cuánto se le retuvo y clasificada cada operación. También un archivo maestro de nómina, un archivo donde se registren todas las operaciones de nómina para cada empleado y se mantiene el total de los salarios pagados a empleados durante el año hasta la fecha. Entonces, este archivo de maestro de nómina sería todo el control del pago de todas tus nóminas, porque ya sabemos, si vamos pagando quincenalmente, entonces cada semana vamos generando un reporte y después tener, por ejemplo, los 24 reportes de todo el año. Entonces, ahí el archivo maestro es para ir a revisar cualquier detalle que vos necesitas corroborar, confirmar errores. Entonces, en ese archivo maestro tenés toda esa información de todos los pagos que se han efectuado correspondiente a la nómina. Los cheques de nómina son los cheques endosados al empleado por los servicios que desempeñó. El importe del cheque es el pago bruto menos los impuestos, es lo que aquí le llamamos el neto a pagar o salario neto a pagar. Después que se ha cobrado el cheque y el banco lo regresa, se le llama cheque cancelado. En la actualidad es común que la nómina se deposite de forma directa en la cuenta bancaria del empleado. Aquí es donde vemos las diferentes formas de pagar. Si bien al inicio, digamos, muchos años atrás, la forma de pago era que
se hacía un cheque, por ejemplo, tu planilla era de 20,000 córdobas, un ejemplo chiquito, 20,000 córdobas, entonces vos hacías un cheque por 20,000 y lo mandabas a sacar al banco y esos 20,000 después los ensobrabas para cada trabajador. Obviamente aquí mandabas a pedir sencillo, que es denominación de billetes de 100, 50 monedas, para que te diera. O sea, yo comencé pagando así cuando empecé a trabajar. Entonces pues, yo mandaba a cambiar un cheque por el monto total de la nómina. Obviamente la persona que iba a cambiar ese cheque tenía que traerme de todo tipo de billetes y monedas para yo poder hacer los pagos exactos. No iba a mandar, por ejemplo, a traer solo billetes de 500, porque después cómo iba a hacer yo para pagar un salario de 2,565. Entonces ahí yo tenía que hacer un desglose de billetes y monedas para poder cambiar ese cheque. Una vez que venía ese dinero, entonces yo hacía sobre, yo compraba sobre y ahí el nombre del trabajador con el monto de que se le iba a pagar y meter el dinero en sobrar. Después, la otra forma que vino después a esa es hacer un cheque para cada trabajador. Entonces ya no sacas un cheque, pongámosle el mismo ejemplo de 20,000 córdobas, sino que para cada trabajo, para fulanito con su pago. Hoy en día la forma más común es abrirle una cuenta bancaria al empleado, que es lo más óptimo. Porque si hablamos que hacemos un cheque si hablamos de primero del ensobrado, por ejemplo, no llegó un trabajador no llegó ese día a la compañía, ese sobre se me puede perder y ese sobre ya tiene ese dinero. En el caso de los cheques igual, no llegaron trabajadores, yo tengo esos cheques que no se han retirado, esos cheques ya están firmados, ya tienen un monto, cualquiera lo puede endosar hoy en día, el banco se lo cambia, se me pierde ese cheque. Entonces la forma que tenemos mayor control de que no vaya a suceder ninguna de estas situaciones es abrirle una cuenta bancaria al empleado. Entonces ahí es donde le abrimos su cuenta. Nosotros en este ejemplo que les doy, que es lo que yo hice cuando trabajé en la compañía constructora, ahí cuando yo llegué se le pagaba en cheque, entonces 500 cheques. El día del cheque, las personas que hacían cheque, entonces iban 10, 11, 12 de la noche, porque tenían que completar toda esa cantidad de cheques. Por eso mi jefa, en cuanto llegamos ahí, les dio la propuesta de que debían de hacer el pago por medio de tarjeta, y entonces fue que nos fuimos a Bancentro a abrir la cuenta especial de nómina para la compañía. Después ya Bancentro nos dio las solicitudes para que la llenara cada trabajador y a esa solicitud añadirle la copia de cédula de cada uno de ellos. Así se logró abrir la cuenta nómina y que cada persona tuviera su cuenta. Después ya el banco dio las tarjetas y ya la persona podía ir a un cajero a sacarlo. Ese ya hoy en día es la forma más común. ¿Por qué? Porque para la compañía es, por ejemplo, vamos con los 20,000 pesos del mismo ejemplo. Entonces, esos 20,000 pesos yo los traslado de mi cuenta corriente a la cuenta nómina. Entonces, en el momento que yo traslado con una lista con la nómina que se la pasa al banco, que ahora se la puedo pasar por correo electrónico, o llevarla a servicios bancarios, entonces en ese momento ya el banco acredita a cada trabajador y es cuando al trabajador se le dice ya puedes ir al cajero a sacar tu pago. Entonces es una forma que no vas a perder, porque en el caso de que la persona no recibiera o no quisiera sacar su dinero, ahí está. Y si hay un trabajador que no retiró, entonces se devuelve el dinero a la cuenta. Entonces ahí no hay ningún problema. Por eso es la forma más recomendable de pagar a tus empleados. Hoy en día la mayoría de las empresas lo hacen. La conciliación de cuenta bancaria de nómina es un control importante. Es la conciliación independiente de la cuenta bancaria. Una cuenta de nómina rotatoria es una cuenta de nómina separada en la cual se mantiene un pequeño saldo. El monto exacto de cada nómina se transfiere con cheque
o por transferencia electrónica de fondo de la cuenta general a la cuenta rotatoria, lo que les estaba explicando. La ventaja de una cuenta rotatoria es que esta limita la exposición del cliente a un fraude de nómina. Permite que la delegación de las tareas de firma de cheque de nómina separa los gastos de nómina de rutina de otros gastos y facilita la administración del efectivo. También simplifica la conciliación de la cuenta bancaria de nómina si se realizó el punto bajo del ciclo de pago. Aquí, o sea, el mismo banco te va a decir que para hacer los pagos por nómina, los pagos de nómina por medio de una cuenta bancaria, ahí tienes que abrir una cuenta especial de nómina. Mientras lo que les decía, a esa cuenta vamos a transferir el monto total de la nómina. Después de esa nómina, que es el detalle de cada persona con su monto de pago, se lo pasamos al banco para que el banco acredite la cuenta de cada trabajador. En el caso de que no existe un trabajador, entonces ahí va a permanecer ese fondo, no se va a perder. En lo que es la declaración de impuestos sobre nómina, lo que les decía, por ejemplo, acá tenemos la Dirección General de Ingresos, la DGI, con las retenciones sobre salario. En este caso, nosotros ya sabemos que le vamos a retener al trabajador. Eso va a quedar como un impuesto, retenciones por pagar. Porque si se acuerdan, las declaraciones de impuestos nosotros las hacemos hasta el mes siguiente. Por ejemplo, si en el mes... ahorita sería el mes de octubre se pagó, el mes de octubre se había pagado, pongámosle el 15 y el 31, entonces el 5 de noviembre fue la declaración de esas retenciones de todo el mes de octubre. Entonces hasta el mes siguiente, ahorita que vamos corriendo en noviembre, que se paga, por ejemplo, de forma quincenal, el 15 y el 30 de noviembre, entonces sería el 5 de diciembre la declaración y el pago de esas retenciones. Entonces yo como empresa a vos te retuve, pero ese dinero yo ahí lo tengo retenido hasta que a mí me toca o me corresponde hacer la declaración y el pago. Aquí, como nos decían al inicio, hay que tener mucho cuidado porque un error aquí de impuesto que calcules mal IR, entonces después en una auditoría ya vas a saber o sabes que un error de este tipo puede tener consecuencias muy graves, pero también la DGI te permite hacer sustitutiva. Sustitutiva sería en el caso de que vos te equivocaste y después revisaste y decís, vos mismo me equivoqué. Entonces vos mismo encontraste el error, que sería lo idóneo. Y no importa, pues vos hiciste eso, pero vos mismo después revisaste y ves que tenés ese error. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Vos vas a hacer una sustitutiva de impuestos. Entonces, ya había, por ejemplo, ahorita, vamos a poner un ejemplo. Tenés estos dos nóminas de octubre. Dijimos que las nóminas de octubre, que las retenciones las tuviste ya haber declarado y pagado el 5 de noviembre. Hoy es 11. Hoy 11 te pusiste a revisar esas nóminas y ves que tenés errores en los cálculos de IR. Entonces, vos mismo te diste cuenta. No vas a esperar a que venga una auditoría y después te ponga, hasta te pueda sancionar. Entonces, hoy 11 te diste cuenta y decís, tengo errores. Entonces, hoy 11 mandás o haces una sustitutiva de impuestos. Esa sustitutiva significa que vos vas a volver a levantar esa declaración con los datos reales, con los datos que ya considerás vos que son los reales, que los anteriores tienen errores. Entonces ahí haces la sustitutiva, la DGI te la va a aceptar. En algunos casos, la DGI te manda a llamar, te para la sustitutiva y te dice, vení a explicarme qué es lo que vos vas a hacer. Porque también ya sabemos que la DGI es una institución reguladora y que te puede pedir cuenta. Entonces puede pasar eso, que cuando vos quieras subir la declaración, esa sustitutiva, entonces te la detenga. Y cuando vos la querés enviar, el sistema te dice, preséntese a la DGI.
donde estás inscrito. Entonces ahí vos vas a tener que ir a la DGI. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que vos expliques que por qué estás haciendo esa sustitutiva y de dónde obviamente son esos cambios que vos estás haciendo. Entonces ahí viene y vos vas a ir a explicar, vas a ir con tus planillas y vas a explicar, es que me equivoqué en estos registros, entonces por eso. Entonces una vez que vos explicas eso, ya te van a dar la autorización para que puedas subir esa declaración. Pero lo que les quiero decir es que es mejor que vos mismo te des cuenta de que hiciste el error y que hagas una sustitutiva a que dejes pasar esos errores y llegue la DGI, y cuando llegue la DGI va a ser peor, porque la DGI ya sabemos que hasta puede cerrar una empresa. Y aquí viene todo lo que tiene que ver con intereses, mora, y por cada día ya sabemos que te va a cobrar todo eso de mora. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer los cálculos de planilla, sobre todo cuando estamos hablando de planillas grandes, como las que le decía que yo hacía una planilla de 500 trabajadores. Entonces, por ejemplo, todito el día pegado haciendo esa declaración, esa planilla, y estar pendiente de no cometer ningún error. Por muy formulado que tengas un Excel, a veces tu misma intuición te dice, este cálculo puede estar incorrecto. A veces vos ya te vas adaptando a ese tipo de situación. En lo que tiene que ver con pruebas de control y pruebas sustantivas, vamos a ver qué se debe de hacer en nómina para tener un buen control interno. Entonces aquí, lo que les decía al inicio, una separación adecuada de tareas. Les decía que deben de ser varias personas las que están dentro de lo que es la nómina. Una persona levanta asistencia, otra persona elabora la nómina, otra persona elabora los cheques y otra persona entrega esos cheques en el caso del cheque. Y si no, una persona elabora la nómina, otra persona revisa la nómina. Entonces, ahí deben de haber varias personas dentro del mismo proceso, una separación adecuada de tareas o una adecuación de tareas. Tiene que haber también autorización adecuada. El Departamento de Recursos Humanos debe ser el responsable de la autorización de agregar o eliminar empleados a la nómina. Lo que les decía al inicio, de que cuando existe recursos humanos, es recursos humanos quien tiene el control de todas las personas o los trabajadores activos que hay el día de hoy en la empresa, porque a ese listado se han anexado las personas que se han contratado y se han dado de baja a las personas que han renunciado o que se han despedido. Entonces, esa lista actualizada la debe tener recursos humanos. Y les decía también, si no existe recursos humanos, porque habemos o hay muchas empresas pequeñas en nuestro país, entonces el administrador quien debe llevar ese control. Y que todo lo que tiene que ver con lo que es el horario, el salario, todos esos datos deben de estar dentro del contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo ya fue firmado por el trabajador y por el empleador. Documentos y registros adecuados, las tarjetas de registro de horario o los registros son necesarios para los empleados bajo el régimen de honorario y no para los asalariados. Algunos empleados pueden ser compensados con base en el precio unitario, sistemas de incentivos. En la mayoría de las compañías, los registros de tiempo deben adecuarse para acumular los costos de nómina por trabajo de asignación. Aquí vemos también lo que tiene que ver con la asistencia de los trabajadores, un control físico sobre los activos y registros, el acceso a cheque de nómina sin firma debe restringirse, los cheques deben ser firmados por un empleado responsable, cualquier cheque no reclamado debe regresarse para depositarlo nuevamente. Esto es con lo que veíamos en el caso cuando se pague con cheque. Y es cuando también les explicaba que hay muchas probabilidades de fraude en el caso de cuando vos pagas con cheque, porque digamos, tenés en el ejemplo 500 trabajadores y sacaste 500 cheques,
se los pasaste a firma, esos cheques ya están firmados, se te extravía, se te pierde, se te cae un cheque, entonces ese cheque, la persona que lo encontró lo puede endosar, puede ir al banco y el banco se lo va a cambiar. Entonces ahí hay que tener un control físico. ¿Qué te quiere decir? Que todo cheque que ya esté firmado, que el trabajador no llegó, no lo retiró, entonces va a caja fuerte. Entonces tiene que haber una caja fuerte dentro de la compañía, o tal vez hasta en la misma caja chica, que los podemos guardar ahí. O sea, tenés que tener un control, sí, físico sobre esos cheques. En el caso de cheque, que hoy en día, si llegamos a una compañía, nos vamos a encontrar tal vez que utiliza tarjeta y que la cuenta bancaria para los trabajadores. O sea, ahí ya no hay ningún problema de este tipo de pagar con cheque. Verificaciones independientes para el desempeño. Los cálculos de nómina deben verificarse de forma independiente, incluyendo las comparaciones de los totales de lotes con los reportes sumarios. Aquí es ver o revisar toda esa parte de los trabajadores, un miembro de la administración, otro empleado, de revisar los registros de salida de nómina en busca de cualquier error, de cantidades inusuales, lo que le decía en el aspecto de que vos estás con una nómina y ves, por ejemplo, estás pagando un salario de 15,000 y tal vez ves un IR de 5,000 y entonces vos decís, no puede ser que este IR sea tan alto. Pues vos ves una cantidad inusual ahí, que no puede ser que de 15,000 le quiten 5,000 gordos. Tal vez el cálculo real son 1,000. Entonces hay cosas que por lógica se deducen y que vos puedes decir, aquí hay un error. O sea, tal vez mi informe, si tengo formulado en Excel esa nómina, está mal la fórmula, se debió, toqué mal, incluí un dato que no era el correcto. Entonces ahí va a revisar cualquier error o irregularidad que vos veas y que sea obvia, como en esos casos, de que vos decís, esta cantidad está mala. O sea, no necesitas ni hacer el cálculo para saber o deducir que está mala y que la tenés que revisar. Entonces siempre se deben de dar esas verificaciones en lo que es todo el cálculo de la nómina. Está la preparación de forma. Como parte de la comprensión del control interno, el auditor revisa la preparación de al menos una de cada tipo de las formas fiscales relativas a la nómina por la que el cliente es responsable. Aquí tenemos toda la parte de impuestos. Como les decía, este libro es estadounidense, entonces algunos si lo leen, algunos términos pues son estadounidenses, pero aquí ya sabemos que todos nos vamos a regir por la Dirección General de Ingresos, en el caso de los impuestos que son las retenciones sobre salario. Para eso tenemos una tabla progresiva de cómo nosotros vamos a retener o calcular el cierre de los salarios. Aquí no hay dónde perderse, porque tenemos la tabla del IR. Y ya sabemos que le tenemos que pagar, declarar y pagar. Pago oportuno de los impuestos retenidos sobre nómina y otras retenciones. O sea, es lo que les decía. Nosotros en cada pago de nómina estamos reteniendo, pero sabemos que se lo tenemos que pagar a la DGI. Yo se lo quito al trabajador y por eso es que el trabajador recibe menos de sus 15,000, porque le retuve R, ya no va a recibir 15,000. Pero eso que yo le estoy quitando como empresa, yo se lo tengo que pagar a la DGI. No es que yo como empresa me lo voy a quedar en ningún momento. Entonces ahí viene la parte de que yo tengo que declarar todo lo que retuve. No es que yo te retuve a vos 1,000 y a la DGI le voy a pagar solo 500. Entonces ahí no estoy cumpliendo. O cuando también que se puede dar que solo declaré y después no pago, pero ya esos son problemas con la DGI. Porque si yo cumplí con declarar, pero no cumplí con pagarte, entonces ya viene que vos ya sabes como empresa que te ves generando los intereses, las multas, las moras. Entonces todo eso vos como empresa ya sos consciente de que tal vez declaré el monto correcto, pero no lo pagué. Ya sabes que esa deuda se te va a ir haciendo más grande. Relación entre nómina y evaluación del inventario es lo que les explicaba al inicio sobre la planilla de mano de obra.
Entonces ahí vemos que, ¿por qué relacionamos el inventario con la nómina? Porque existe la nómina en contabilidad de costo, que es la nómina de producción. Entonces, en esa nómina de producción, nosotros podemos ver mano de obra directa o mano de obra indirecta. ¿Dónde se traduce eso? Eso es parte de, ya sabemos que los elementos de costo son material, mano de obra y cifra. Entonces, tenemos mano de obra directa en mano de obra. Y tenemos la mano de obra indirecta en OSIF. Eso forma parte de ¿qué? Del costo del producto. Y el costo del producto tiene que ver con el inventario, porque ya sabemos, costo de venta contra inventario de productos terminados. Entonces, si yo me equivoco en una de las planillas de producción, que puede ser la de mano de obra directa o la de mano de obra indirecta, entonces yo me estoy equivocando en el costo de venta y por lo tanto en el inventario. Porque ahí vemos que la contrapartida es el costo de venta contra inventario de productos terminados. Cualquier error que venga de mi nómina se va a traducir en un error en estas cuentas de inventario. Entonces aquí es igual lo mismo. Tener cuidado al momento de elaborar tu nómina, todo lo que tiene que ver con el control interno de la nómina, para que no exista ningún error en el inventario. Comprobación de nómina ficticia es la parte que les decía al inicio de que por qué las nóminas es un foco rojo en auditoría, porque pueden haber, lo más común es que existan trabajadores ficticios en esas empresas grandes donde tienen muchísimos trabajadores, por ejemplo de 500 a más, por ejemplo en una zona franca que vemos que hay muchísimos trabajadores. Entonces en este tipo de empresas las personas que levantan la nómina puede que incluyan algunos trabajadores que no existan. Trabajadores, por ejemplo, que ya se fueron, que ya se debieron haber dado de baja, que ya renunciaron o los despidieron y que continúan apareciendo en nómina y continúan apareciendo con un salario. Entonces, ahí es ver este tipo de situación. Por eso es que vemos, una persona debe de realizarla, otra persona debe de revisarla. Por ejemplo, aquí nos dice, el giro de cheque de nómina a individuos que no trabajan para la compañía con frecuencia da por resultado que se continúen girando cheques de un empleado después de que se ha terminado su empleo. Por lo general, la persona que comete este tipo de desfalco es un empleado de nómina, capataz, compañero del empleado o quizá el mismo ex empleado. Por ejemplo, de acuerdo con algunas estructuras de control interno, un supervisor puede marcar diariamente la tarjeta de asistencia y él mismo aprobarla al final del periodo. Si el supervisor también distribuye los cheques de pago, existe una oportunidad considerable para el desfalco. ¿Por qué vemos que en ese ejemplo el fraude se da de una forma tan fácil? Porque es solo una persona la que está realizando todo el proceso. Esa persona levanta la asistencia, esa persona aprueba la asistencia, esa misma persona distribuye los cheques. Entonces él mismo mantiene al empleado como que si estuviera trabajando. Él mismo marca la tarjeta, él mismo recibe el sobre de pago. Entonces, ¿por qué? ¿Qué nos decía el control interno? Que debe de haber una separada, adecuada función de las tareas y que deben de ser varias personas que estén en el proceso de la nómina para que, como nosotros decimos, por varias manos pase todo el proceso y sean varias personas revisando una tras otra todo el proceso de la nómina. Entonces, para que pueda existir un fraude en ese caso, ya sería extremo. ¿Por qué? Porque todas esas personas, sean 4, sean 5, todas deben de ponerse de acuerdo para desfalcar a la compañía. Entonces, cuando es una sola persona, es más fácil porque esa persona tiene todo el control tiene todo el control sobre el proceso. Entonces, en cualquier momento, esa persona hace un desfalco para la compañía y cada mes o cada quincena va a estar quedándose con ese sobre, con ese pago de ese trabajador que ni siquiera existe. ¿Tienen consultas?
No. Después el material nos habla sobre la metodología para diseñar pruebas de detalle de saldo. Aquí nos dice que hay que identificar los riesgos del negocio del cliente que afectan a nómina. Los riesgos importantes del negocio que afectan a nómina son improbables en la mayoría de las compañías. Sin embargo, el riesgo del negocio del cliente puede existir para arreglos complejos de compensación, incluyendo bonos, planes de opción de acciones. Por ejemplo, algunas compañías tecnológicas proporcionan amplias operaciones de acciones como parte de los paquetes de compensación para sus empleados clave, que tienen un impacto importante sobre los gastos de compensación. Otro ejemplo de riesgo incluye los eventos tales como renegociaciones de contrato sindical o quejas sobre discriminación. O sea, ¿qué tipo de riesgo pueden afectar la nómina? Como esto, cuando tenés un sindicato que está exigiendo o que tiene queja sobre la compañía. Y de qué forma esto puede afectar los cálculos de nómina. O sea, el auditor debe de entender, dice, que estos eventos o de que algunos eventos puedan tener incidencia en lo que es el proceso de la nómina. Establecer errores tolerables y evaluar el riesgo inherente. La mayoría de las compañías realizan un gran número de operaciones que involucran las nóminas, a menudo con grandes cantidades. Sin embargo, las cuentas del balance por lo general no son importantes, excepto por la mano de obra que se carga al inventario. El riesgo inherente a menudo es bajo para todos los objetivos de auditoría relacionados con el saldo. Existe un riesgo inherente de fraude de nómina debido a que la mayoría de las operaciones se refieren al efectivo. ¿Qué decimos? Estamos hablando de efectivo, entonces el efectivo se puede perder. Y por eso es que entra como un gran riesgo todo lo que tiene que ver con la nómina, porque estamos hablando de dinero. Y la evaluación del riesgo del control y desarrollo de pruebas relacionadas. Aquí tiene que ver con las pruebas de control, con las pruebas sustantivas. Aquí vemos los procedimientos analíticos que podemos hacer para la nómina. ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos que los procedimientos analíticos se refieren a comparación de cifras, de saldos, de montos. Por ejemplo, dice comparar el saldo de la cuenta de gastos por nómina con los años anteriores para ver qué diferencias pueden haber. Ya sabemos que se pueden haber reclutado nuevos trabajadores, dar de baja a trabajadores, entonces hay que comparar los saldos de la cuenta de gastos por nómina para ver cómo ha cambiado y por qué ha cambiado. Comparar la mano de obra directa con un porcentaje de venta para ver igual por qué ha sufrido variación en el caso de que exista. Comparación de gastos por comisiones con los años anteriores para ver por qué han subido las comisiones o por qué han bajado. Eso tiene que ver con ventas, por eso ahí la compara con un porcentaje de venta, porque ya sabemos que las comisiones se pagan como un porcentaje de venta. Comparación de los gastos de impuestos sobre nóminas como un porcentaje de sueldo y salario con los años anteriores y comparación del pago de impuestos, los impuestos acumulados sobre nómina con los años anteriores. Entonces, todas esas cuentas que tienen que ver con la nómina de este año que nosotros estamos estudiando, en un procedimiento analítico lo vamos a comparar con las cifras del año anterior para ver cuánto ha sido la variación. Y si hay una variación grande, detenernos y como auditor revisarla. Que te diga, oh, tengo que revisar esta variación porque es muy grande y yo tengo que descubrir por qué se ha dado esa variación. Diseño y desarrollo de pruebas de detalle de saldo para las cuentas de pasivos y gastos. Aquí hablamos de lo que tiene que ver con los pasivos y los gastos. Si nosotros cuando vemos un asiento y lo vamos a ver cuando lo realicemos, esos gastos acumulados por pagar, su contrapartida son los gastos. Entonces ahí tenemos gastos que pueden ser gastos de venta, gastos de administración y su contrapartida, gastos acumulados por pagar. Aquí estamos hablando de vacaciones, aguinaldo, indemnización. Los dos principales objetivos de auditoría relacionados con saldo en comprobación de pasivos son
lo acumulado se declara en la balanza de comprobación en cantidad correcta y se registran las operaciones en el ciclo de nómina y personal en el periodo correcto. Entonces vamos a ver primero la cantidad, que la cantidad sea correcta. Yo lo que tengo en el gasto lo debo de lo que tengo en el gasto de evento, gasto de administración, que son cuentas de gastos de estado de resultados, yo lo debo de tener como contrapartida en las cuentas de pasivo de gastos acumulados por pagar. Y otra cosa es que se registren las operaciones en el ciclo. O sea, si yo tengo 24 planillas en este año, las 24 deben de estar contabilizadas. Entonces estamos viendo precisión y corte. No puedo tener 20 planillas si yo pago quincenal. Yo tengo que tener las 24. Y otra cosa es que las 24 deben de estar correctas en base a los cálculos. Cantidades retenidas del pago de los empleados, comprobar que lo que se ha retenido esté contabilizado. Como dice aquí, se comprueban los impuestos en nóminas que han sido retenidos, pero que todavía no se desembolsan al comparar el saldo en el diario de nómina, la forma fiscal referente a la nómina preparada en el periodo subsiguiente y los desembolsos en efectivo del siguiente periodo. ¿Qué te quiere decir aquí? Que yo lo que retuve este mes, que yo lo tengo que pagar el próximo mes, porque hasta el próximo mes es que tengo que declararle a la DGI, entonces ese pago debe de estar ahí en una salida de banco. Entonces, qué fácil es verificar que lo que si yo retuve 10,000 córdobas de retenciones en una planilla, entonces esos 10,000 deben de estar en una salida de banco, que sería el pago a la DGI en el mes siguiente. Entonces ahí es fácil de verificar estos datos. En el caso de sueldos y salarios acumulados, la acumulación de sueldos y salarios se suscita siempre que no se le pague a los empleados por los últimos días y horas de salario devengados hasta el periodo subsiguiente. Aquí en sueldo y salario acumulado tenemos, ya sabemos, nóminas que todavía no se han pagado. Puede que vos le labores hoy, la pagas mañana, o si la empresa no tiene liquidez, ahí ya sería otro problema porque permanecerá nómina por pagar hasta que la empresa tenga el dinero para poder pagar esa nómina. Comisiones acumuladas, los mismos conceptos utilizados en la verificación de sueldos y salarios. Esta acumulación de comisiones a menudo es más difícil de verificar porque es frecuente que las empresas tengan varios tipos de acuerdos con los vendedores y otros empleados a comisión. Por ejemplo, a algunos vendedores se les paga una comisión cada mes y no perciben un salario. Otros reciben un sueldo mensual más una comisión que se paga por trimestre. En algunos casos la comisión varía para diferentes productos y no se paga sino hasta varios meses después del fin de año. Entonces aquí, en el caso de la comisión, nos dice es más difícil verificarlo, estos conceptos de cuántas comisiones acumuladas tiene un trabajador, porque existen diferentes acuerdos. Y eso va a estar desde que a usted contraten y te van a decir, vos vas a ganar, por ejemplo, 5,000 córdobas de base mensual, más el 2% de comisiones sobre venta. O como dice aquí, no vas a tener ningún salario básico, sino que solo vas a ganar comisiones. Entonces te va a pagar el 5%, te voy a aumentar. O sea, tal vez en el básico de 5,000, más el 2% de comisión. Y en otra empresa solo te ofrecen, por ejemplo, el 10% de comisión, pero no te doy base. Y también otro aspecto difícil que nos dice acá es que en algunos tipos de empresas, entonces te van a pagar el 2% por los televisores o el 1% por las motos o así sucesivamente. Es decir, cada producto va a tener una comisión diferente. Entonces vos como auditor tenés que verificar cada una de estos porcentajes de comisión. Entonces en esos casos es más difícil verificar esos cálculos. Todo va a depender, sí, de los acuerdos o lo que esté especificado en el contrato, porque para mí, según mi experiencia, queda en el contrato. Por ejemplo, yo que
una vez fui contratado por el Gallo Magallo, entonces en mi contrato de trabajo estaba estipulado que me iban a pagar un básico más el 2% de comisión. Entonces en el contrato queda especificado todo eso. Pero va a ser más fácil en esos casos como auditor verificar esas comisiones que, por ejemplo, cuando sea una comisión diferente para cada producto. Bonificaciones acumuladas en muchas compañías, las bonificaciones no pagadas de fin de año a los funcionarios empleados son una partida grande que cuando no se registran producen un error material. Esto ya de bonos es meramente también de empresas de venta por lo general y va a estar especificado en cuánto va a ser el porcentaje de ese bono que te van a dar. No toda la empresa tiene este tipo de políticas. Pago acumulado por vacaciones, pagos por enfermedades, otros beneficios, es revisar toda esta parte que debe de estar registrada, obviamente. Debe de estar registrada, por ejemplo, si se le dio una ayuda económica por enfermedad a un trabajador, debe de estar registrado en cuándo se le dio el monto, conceptualizado. Todo esto tiene que estar registrado. Cada una de estas situaciones que se dé que tengan que ver con nómina o con cualquier otra contabilización, tiene que quedar ahí bien soportada contablemente y vos vas a ir a revisarlo como auditor. Los impuestos acumulados, aquí ya sabemos, hemos repetido varias veces, la ley 822, ley de concertación tributaria, está expuesto cuánto es lo que tenemos que retener de impuestos en el caso de las nóminas a los trabajadores. Pruebas de detalle de saldo para cuentas de gasto. Aquí es donde les dije que aquí va a depender la nómina que se haga, qué gastos voy a revisar. Porque si yo tengo una nómina de venta, entonces voy a revisar el gasto de venta. Si tengo una nómina de administración, entonces voy a ir a revisar el gasto de administración. Si yo tengo una nómina de producción que contenga material, mano de obra directa y mano de obra indirecta, entonces yo voy a ir a ver los costos de producción. Todo eso va a estar enfocado. ¿Qué cuenta de gasto voy a revisar? En base a qué tipo de planilla yo estoy elaborando o esa empresa está elaborando y yo estoy revisando como auditor. Compensación de funcionarios es común verificarse el total de la compensación de los funcionarios, la cantidad autorizada por el consejo directivo, incluir en su sueldo y bonificaciones en las declaraciones de impuestos. Entonces, tipos de compensaciones también que existen en una empresa, obviamente esa compensación debe estar autorizada, en este caso por el consejo directivo. Por ejemplo, una compensación que le vamos a dar al gerente general anual del 10% de las utilidades, un ejemplo. Entonces, ese tipo de compensación, si está contabilizada en una compañía, vos la ves como auditor, lo primero que tienes que ir a verificar es que si está autorizada y después que esté calculada correctamente. Entonces, toda esa parte la tenés que revisar y esto podés encontrarlo en una empresa, no puedes encontrarlo porque ya son políticas internas de una compañía. Las comisiones, se verifica el gasto por comisión, si la tasa de comisión es la misma para cada tipo de venta y la información necesaria de venta está disponible en los registros contables. Se verifica el total de gastos por comisión al multiplicar la tasa de la comisión por la cantidad de ventas. Si no está disponible la información, puede ser necesario verificar los pagos anuales o mensuales por comisión. Entonces, los cálculos de comisión, vos los vas a recalcular como auditor, porque obviamente ya están calculados por la empresa, pero vos como auditor los recalculas en base al tipo de comisión que se le va a pagar. Si se le paga el 2% sobre venta, es solo ver cuánto vendió este trabajador y multiplicarlo. Y así sucesivamente. En referencia al acuerdo que se haya llegado entre empleador y trabajador, asimismo vos vas a verificar si ese cálculo de comisión está correcto para cada trabajador. Gastos de impuestos sobre nómina es lo mismo. Aquí repiten muchas veces el texto, lo mismo. Y aquí es ver que obviamente todo lo que se ha retenido en la nómina esté contabilizado en un gasto del impuesto y después obviamente que ese monto se declare a la DGI
y que se pague. Nómina total es una prueba relacionada con lo que se hace para los impuestos a la nómina. Es la conciliación de gastos por nóminas en el libro de contabilidad general. Es lo mismo que estábamos hablando de que si yo tengo pago quincenal, entonces debo de tener 24 nóminas en todo el año y tengo un archivo maestro que significa cada una de estas nóminas y donde yo puedo revisar, rastrear los pagos de salario, los pagos de impuestos, los pagos de seguro. Todo eso lo puedo registrar con un archivo maestro de nómina y con la nómina total. Mano de obra de contratistas para reducir los costos de nómina. La mayoría de las organizaciones contratan compañías externas para proveerse de un equipo. Las personas que proporcionan estos servicios son empleadas por una organización externa. En el caso del mismo ejemplo que les he comentado de la construcción donde estuve, entonces ahí también habían contratistas. En los contratistas, ahí se hace un pago a contratistas, es quien les paga a su gente, digamos. Entonces ahí yo no hago nómina sobre contratistas.